Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más, aquí conectando hoy con el día del chakra cardíaco en la semana emocional de Capricornio. Seguimos con los conceptos capricornianos que nos hacen ponernos a trabajar en nosotros mismos bastante. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que es las relaciones. Vamos a ver, en primer lugar, comentar lo siguiente. Cuando hablo de relaciones, no estoy hablando de relaciones de parejas, estoy hablando de relaciones en general, relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones con cualquier persona, eh, con cualquier entidad con la que nos relacionemos emocionalmente. ¿Sí? Entonces, no está relacionado solamente a las parejas o a enamorarse. Bueno, porque enseguida, fíjense cómo estaremos condicionados con este tema, ¿no? Porque la cultura occidental, sobre todo, tiene un preconcepto en el tema de relaciones con el enamorarse. Todo el mundo es como si fuera una obligación tener que encontrar pareja. Y entonces entendemos que las relaciones están solamente ligadas a poder estar con alguien. Eh, a poder estar con alguien y compartir la vida y tener un proyecto juntos y casarse y tener hijos y ese tipo de cosas que son mandatos sociales y culturales. Entonces, cuando vemos la palabra relación, enseguida consideramos que tiene que ver con eso. Y por algo será que a eso vamos. Bueno, entonces, vamos, como siempre, a recordar lo que significa relación para tratar de entender después por qué tenemos esta cuestión en la cabeza con el tema de relaciones. Relatio. Relatio significa volver a expandirse, ¿sí? La acción de volver a expandirse. Eso es lo que significa una relación. Fíjense que dentro de la misma etimología hay una cuestión un poco extraña. Nosotros hoy en día tenemos un concepto, un preconcepto de lo que es una relación de estar con alguien. Estar con alguien y cerrarse a una relación es como uno en uno, ¿no? Y entonces es un vínculo en el que yo me cierro, estoy en una relación, ¿no? Cuando la etimología de relación es totalmente diferente. Significa expandirse, no cerrarse a algo, sino que justamente implica ampliarse y llevar algo hacia afuera. Eso es una relación. No hacerlo una vez, sino hacerlo varias veces. ¿Sí? O sea que es una relación. Relación. O sea que tiene que ver con volver a expandirse. Volver una y otra vez a expandirse. Aquí entonces tenemos el primer concepto, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿de dónde surge el concepto? ¿De dónde surge el concepto de relación como concepto de expansión? Vamos, ¿a dónde? Como siempre, al pasado, muy al pasado. Cuando vivíamos en las cavernas, cuando los humanos vivíamos en pequeños grupos en las cavernas,
¿Qué había que hacer para sobrevivir? Se dieron cuenta de que estos grupos tenían que intercambiar, ¿sí? Intercambiar cosas. Uno tiene semillas, el otro tiene carne, uno tiene abrigos, el otro tiene, no sé, frutas. Entonces, el que tiene una cosa pero no tiene la otra, tenían que intercambiar, ¿sí? Entonces, eso sería lo que llamamos trueque. Ahora, para que haya trueque, estas personas tenían que moverse de un lugar a otro, ¿sí? Tenían que moverse. Es decir, que ir hacia otro lugar, moverse. Y para moverse había que salir del lugar donde estoy, de mi tranquilidad, para ir hacia otro lugar a intercambiar con otro. Y esto se hacía siempre. Había que volver una y otra vez a intercambiar. La acción de salir de mi cueva para ir a intercambiar con otros, ¿sí? Es relatio. De esta manera se relacionan los diferentes grupos. Una y otra vez vuelven a expandirse desde su lugar, se expanden hacia otro lugar, ¿sí? Y generan una relación. La relación entonces implicaba moverse de un lugar hacia otro y intercambiar cosas los unos con los otros, ¿sí? Por lo tanto, en lugar de la relación ser algo estricto, la relación era moverse e intercambiar. Eso es lo que significa relacionarse. Entonces, como vemos, el concepto de relación no está ligado a estrecharse y solamente hablar con uno solo, ¿sí? Sino que está ligado a intercomunicarse. ¿Qué sucede acá? De repente, estas familias pequeñitas, se les ocurre una idea y dicen, yo creo, dice uno de la familia, yo creo que lo mejor que podemos hacer para tener una mejor relación entre las partes, para tener una mejor relación entre los diferentes, entre las diferentes familias, tendríamos que unir las familias, ¿no? Que se conecten. Entonces, el que tiene frutas y el que tiene carne se pueden unir como una sola familia y así tener frutas y carne. ¿Y cómo hacemos esa unión? Obviamente, lo que une dos familias es la sangre. Entonces dijeron, con un solo hijo, si tenemos entre las dos familias un hijo, entonces este hijo va a ser el símbolo que unifique la carne y la fruta. Entonces, la hija del frutero con el hijo del carnicero son forzados a una relación. ¿Para qué? Para tener un hijo que asegure que las dos familias tengan fruta y carne. ¿Vieron cómo nació el matrimonio? Ahí empezó. Así empezó el concepto del matrimonio, ¿sí? Por eso se llama matrimonio. Matrimonio significa una madre. Matri, madre, monio, mono, significa uno. Entonces, una madre que tiene un solo hijo, ¿sí? Ese hijo unifica a los demás. Entonces, entrar en matrimonio significaba tener un solo hijo de una sola madre para unir dos familias. Eso es el sagrado matrimonio. Para que lo tengan en cuenta, ¿sí?
se casó. Es una cuestión económica de supervivencia, además. Después se hizo la cosita bonita y demás, pero no. Entonces, tengo al carnicero y al verdulero en una relación matrimonial. Entonces, el de los abrigos y el de las semillas dicen, vamos a hacer lo mismo. Se unen y crean una gran familia. Y empiezan a ser cada vez más grandes estas familias, creando un pueblo. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a crecer, estas dos familias que ahora son una y estas otras dos familias que ahora son una, tienen cada vez más recursos y empiezan a intercambiar también. Entonces uno de ellos se le ocurre, hey, ¿y qué pasa si unimos a uno de nuestra familia con a otro de la familia y también entran en una relación? Pero ¿qué pasa? Ahora son tanta gente junta que ya no son una familia, son una cultura. Entonces, ese hijo va a representar a todos los grupos. Y a eso se le llamó el rey o la reina. El rey, en este caso, ¿qué hace el rey? Empieza a organizar a las familias en lo que se llaman tribus. ¿Sí? Las tribus. ¿Se acuerdan los conceptos de tribus? Y estas tribus, ¿qué van a hacer? Van a sostener al rey, a la familia real. ¿A través de qué? Del tributo. El tributo es lo que se entrega al rey para que sostenga la unidad de todas las relaciones entre todos los seres que forman parte de una sociedad. Entonces al rey se le paga un tributo, ¿sí?, para ser el símbolo de la unión en todas esas familias. ¿Ven cómo viene de ahí la cosa? ¿Sí? Lo que quiero que vean con esto es que el sistema de relaciones humanas tiene una lógica de por qué terminamos hoy pagando impuestos y teniendo relaciones emocionales dependientes el uno del otro, ¿sí? Entonces, hoy podemos decir qué horrible es esto. Antes era la forma de sobrevivir, ¿sí? Siempre quiero que se entienda esto, porque ahora lo juzgamos con nuestros ojos de hoy, pero en ese momento el rey fue el símbolo de la unión. Era lo único que nos permitía mantener unidos. Vale, ¿qué sucede entonces? Que este rey tiene otros reyes, ¿sí? Hay otros reyes. Entonces tienen mucha tierra, un rey y el otro. Entonces se sigue manteniendo la ley del matrimonio para unir territorios, ¿sí? Se unen territorios a partir del matrimonio. Entonces los reinos van creciendo en función de tener un hijo. Y eso lo habrán visto en todas las películas de los reyes que buscan una mujer de otro país para poder tener un hijo y que agrande su imperio, ¿no? Esto lo habrán visto en cualquier película. ¿Qué es entonces? El concepto de las relaciones tiene que ver directamente con hacer más grande y más seguro al grupo familiar. Entonces, la ley del matrimonio fue simplemente una cuestión económica y de supervivencia. Bien, esto fue creando un concepto social de que una persona tenía que sí o sí casarse cuanto antes para mejorar su estado de vida. Entonces, recordemos que las mujeres no tenían derecho a trabajar hasta hace muy poco en la historia humana. Antes las mujeres
solo eran para tener hijos en los conceptos de 3.000 años de historia. Debido a que los últimos 3.000 años de historia la mujer era solo para tener hijos, entonces no aportaba dinero a la familia, pero sí aportaba hijos. Entonces, cuando apenas se convertía en mujer, que podía ser entre los 11 y los 15 años, enseguida se ofrecía a un hombre mayor para que le dé un hijo. Y así, la familia que era pobre, que tenía una hija, agrandaba su riqueza gracias a que ahora la familia era una. Todavía hoy, en nuestro tiempo, esto sucede en muchas culturas e incluso todavía en el mundo occidental. Seguramente para muchos de los que están en América, en todas las Américas, conocerán el concepto de los dulces 16 o el cumpleaños de 15, ¿no? La fiesta de 15. Esto se hacía en la época feudal. En la época feudal se presentaba a la joven de 15 o 16 años ante los hombres para ver quién daba más por la niña, ¿sí? Entonces, la fiesta de los dulces 16 o de los 15 años es una celebración en que el padre pone ante un montón de hombres mayores a su hija para decir quién da más por este útero. Es básicamente eso de la época feudal, ¿sí? O sea que imagínense que, ¿qué pasa? Hay una cultura tradicional, ¿sí? En que a las niñas se las prepara para esto, en que a las niñas se las prepara para hacer una mercancía, básicamente, y entonces se les dice, tienes que conseguirte un buen marido, tienes que conseguirte un buen hombre que te proteja, que te cuide, que te dé de comer, que te dé amor, que no sé qué. ¿Por qué tienen que conseguir a un hombre que haga eso? ¿No? ¿Cuántas de ustedes seguramente lo habrán escuchado a esto? De sus propias madres o abuelas. Porque es una tradición que ahora se está tratando de dejar, de liberar. Pero esto era normal. Y fíjense que estoy diciendo niñas y niños menores de 16 o 15 años. O sea que culturalmente hay una tradición de pederastia en la humanidad porque se consideraba que entre los 11 y los 15 años era la época reproductiva de una mujer. Porque a los 30 años antes se moría. Ahora parece que seguimos siendo adolescentes a los 30 años, pero en esa época, a los 30 años, ya está. Se terminó. Entonces la época reproductiva de una mujer era los 12, 13 años, ¿sí? Por eso, genéticamente, quedó una tradición de pederastia, ¿sí? Muy larga, que sigue en la genética de muchísimas personas. Por lo tanto, fíjense que en nuestra cultura, todavía hoy, tenemos el condicionamiento de lo que es una relación. ¿Qué es una relación? Una forma, para nosotros hoy, es una forma de enganche entre dos personas, de pertenencia. ¿Sí? De pertenencia. ¿Por qué? Porque el hombre era dueño de la mujer. ¿Sí? El hombre era dueño de la mujer. Y muchos hombres también eran dueños de otros hombres. Por esclavitud, por los alumnos también, en las antiguas escuelas, ¿sí? Entonces, muchos hombres adultos manipulaban, también había mujeres, en algunos casos, de estratos sociales en la nobleza, que abusaban y compraban las relaciones entre familias. Así se genera este circuito de una relación es no poder hacer otra cosa. Una relación es pertenencia.
¿Vieron cómo se convierte el concepto? Espero que se esté viendo cómo se convierte el concepto de vamos a expandirnos y relacionarnos a la forma de relacionarnos es comprando personas. ¿Mm? Por lo tanto, nosotros tenemos hoy en día un concepto de lo que es una relación relacionada a la esclavitud, a la pertenencia a alguien. ¿Mm? Y por esto consideramos que las relaciones son prácticamente esclavizantes y utilizamos palabras como conquistar a otro, ¿sí? Eh, eh, como ser romántico con otra persona, ¿sí? Son todos conceptos del imperialismo ancestral. Vamos a destrozar el romanticismo. Lo siento para los románticos. A mí me gusta ser romántico también, ¿eh? Pero bueno, es la palabra que tenemos. Pero vamos a destrozar un poco el romanticismo. Romántico. Romántico viene de la palabra aquello que se relaciona a Roma, al imperio de Roma. ¿Por qué? Porque en la era medieval, las personas que escribían en lenguas latinas se hacían llamar los románticos, ¿sí? Y como en esa época se empezó a escribir sobre se empezó a escribir sobre la belleza de la vida, la belleza de la naturaleza, del campo, de la gente, de lo bonito que era el Imperio Romano y todos los pueblos románicos, ¿sí? Entonces se le llamó a ese periodo el romanticismo, momento en que la gente parecía enamorada de la realidad, del cuerpo, de la vida, ¿sí? Describiéndolo en lenguas romances. Las lenguas romances, como el español, el italiano, el francés, el portugués, son lenguas que vienen de Roma. ¿Mm? Entonces, por esto mismo, la lengua romance, ¿sí? Dio origen al concepto romántico. ¿Y Roma qué era? Un imperio. Un imperio que surge de una zona que se llamaba la llanura extensa. La llanura extensa en lengua de Roma se dice Latio, Latio, que es la zona del Lazio en Italia, ¿sí? La zona del Lazio significa llanura extensa. Entonces de ahí vienen los latinos, ¿sí? Esa es la palabra latino. ¿Y el latino qué hizo? Se expandió al mundo una y otra vez. ¿Y cómo se un latino que se expande una y otra vez? Se dice relatio, ¿sí? Latio. De ahí viene la palabra. Entonces, una relación, también está relacionada al concepto de lo latino del Imperio Romano, el romanticismo. ¿Mm? ¿Y qué hacía Roma? Conquistar territorios, conquistar pueblos. Entonces nosotros hoy tenemos el concepto de yo conquisto a alguien porque soy romántico. Y fíjense, el concepto que tenemos del imperialismo emocional. Todas las palabras que hoy relacionamos con una relación provienen del imperialismo y el control de la esclavitud. Y por esto nosotros, hasta el día de hoy, seguimos construyendo nuestras relaciones a partir de la esclavitud. Bueno, respiren profundo. Bueno, dicho todo esto, esto es solo el contexto. Ahora hay que ver qué hacemos con esto. Es reconceptualizar lo que significa la palabra relación y necesidad. ¿Mm?
Todas las relaciones que nosotros tenemos en la existencia vienen de una necesidad. La necesidad proviene de la palabra necessare, que significa sin cesar, es decir, sin detenerse nunca. O sea que la necesidad proviene de algo que es constante. ¿Y qué es constante en el universo? La expansión, es decir, las relaciones. Las relaciones son constantes. Es inevitable que toda relación tiene una base de necesidad, porque toda relación es una expansión sin cesar. ¿Se entiende la comparación? So, let's understand this. ¿Esto qué significa? Una relación es la expansión de la conciencia. Con cada relación nos expandimos más porque aprendemos más cosas de nosotros mismos. Piensen en sus propias relaciones emocionales, con su familia, con sus parejas, con hermanos, con amigos. Piensen en sus relaciones, las peores que puedan haber tenido y las mejores que puedan haber tenido. Todas fueron para su expansión, para su aprendizaje, para poder observar más. ¿Y por qué es una necesidad? Porque necesitamos expandirnos, ser libres, buscar más cosas. Es algo que nunca se detiene, la expansión. Por eso tenemos una gran necesidad de relacionarnos. Necesitamos relacionarnos con el medio que nos rodea, con las personas, con la naturaleza, con el universo. Buscamos relaciones en todas las cosas todo el tiempo, porque es una necesidad, es algo que no se detiene nunca, que no cesa. Es decir, que entrar en una relación y en otra, 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 nos expande, nos hace aprender sobre nosotros. Es una necesidad natural de expandir el corazón. Por esto mismo, toda relación surge de una necesidad personal. Toda relación. Es decir, que no tenemos que luchar contra la necesidad de estar en una relación. Lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que debemos aprender de nosotros mismos en esa relación. La pregunta es, ¿para qué? Y esa es la pregunta capricorniana, la pregunta más capricorniana que se pueden hacer en una relación. ¿Para qué? Lo que tenemos que preguntarnos, es, ¿buscamos tener relaciones para llenar vacíos o para expandirme? Porque si lo que busco es llenar un espacio vacío, lo único que estoy haciendo es conquistar románticamente. Así que recuerden, no estamos acá para crear relaciones de dependencia, no estamos acá para buscar poseer nada, ni a nadie. Estamos acá para expandir el ser a través de los demás. Y todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, de todos los tipos, son todas las relaciones que resuenan con lo que yo necesito. Así que observen sus relaciones y pregúntense, ¿realmente esto es lo que necesito? Si el universo me dio esto, es porque es algo que yo estoy necesitando. Entonces, ¿realmente esto es lo que necesito? Porque a veces no nos damos cuenta
estamos en una muy mala relación y no nos damos cuenta de que es lo que nuestro ser estaba necesitando. Que no me doy cuenta de qué es lo que yo estaba necesitando de esta relación, no se va a terminar. Y es por esto que cuando uno se empieza a volver consciente, lo primero que sucede antes de conectarse con el yo superior es un divorcio. No sé si les habrá pasado, pero lo primero que sucede a todo el mundo cuando tiene un despertar de conciencia es estar solo. Y empiezan los divorcios, las separaciones y todo esto. Así que sean libres. Y esto no significa, perdón, sigo hablando. Esto no significa que entrar en el camino de la conciencia hace que uno no esté en relaciones. No, no tiene nada que ver. Cuando uno empieza el camino de la conciencia, se terminan las relaciones de dependencia y empiezan las relaciones de libertad. Es diferente. Así que hay esperanzas. Pero todas dependen de uno. Recuerden que la tarea para hoy es escribir todas esas relaciones de dependencia que tengo y hacerlas conscientes para saber desde dónde uso mis relaciones. Gracias por estar ahí como siempre y nos vemos mañana a la misma hora.